Muy buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador por esta gentil invitación a la Sociedad Venezolana de Odontopediatría. Y bueno, muchas gracias y saludo a todos los presentes. Mi nombre es la doctora Cristina López y les voy a conversar un poco acerca del embarazo saludable, bebé saludable. ¿Qué es el embarazo? El embarazo para muchos tiene definiciones diferentes. Quizás para algunos puede ser el único periodo sin periodo. La única excepción que no confirma la regla y quizás algo más romántico, pues algunas definiciones como esta. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di. En el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz. Eh, Nos imaginamos el embarazo perfecto, condiciones ideales, donde son mujeres hermosas, felices, frescas, saludables, con una barriga sin estrías y sin ningún tipo de malestar. Pero resulta que el embarazo no es así. Generalmente viene acompañado de muchas molestias, cambios importantes, dolores de cabeza, aumento de volumen en miembros inferiores, dolores de cadera, miedos, en fin, una serie de problemas fisiológicos que son adaptaciones de nuestro propio organismo que a veces son difíciles de llevar. Pero incluso hay mujeres que pueden llegar casi al extremo de la locura, donde no se soportan a ellas mismas, tienen llanto fácil, desespero o no soportan a su pareja. En fin, hay muchísimos cambios y muchas definiciones de embarazo. ¿Pero qué es el embarazo? Es el periodo de tiempo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el parto. En el ser humano, su duración aproximada es de 280 días, es decir, entre 37 a 40 semanas. Durante la vida de la mujer, hay cambios importantes y la evolución durante toda su vida va siendo desde la infancia hasta la senectud. El embarazo es una época muy importante en la cual muchas mujeres sueñan y deben irse preparando para el momento. Para tener un embarazo saludable, no solo es necesario llevar un control estricto, hacer intervenciones durante el embarazo, sino lo ideal es hacerlas antes del embarazo, para así mejorar las condiciones del mismo y disminuir los riesgos al fondo. Hasta lo más importante es hacerlo antes. Según el Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica que realizamos en la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, el estudio VESCAN, incluimos 3.414 pacientes, de los cuales 52.2% eran mujeres. Según los datos ponderados de las mujeres en edad fértil, el 30% de las mismas eran obesas o tenían sobrepeso. El 16% tenían algún trastorno del metabolismo de los carbohidratos y más del 17% eran hipertensas. Como vemos, son unos datos importantes a considerar porque estas mujeres en edad fértil son potenciales mujeres que podrán quedar embarazadas. Es que la mujer tiene ciertos cambios fisiológicos que se producen y son los receptores estrogénicos alfa y beta que están en distintos lugares los responsables de algunas acciones y cambios en los sistemas. Estos receptores tienen diferentes dianas que pueden dar efectos tanto genómicos como no genómicos. Y esto los puede predisponer a poder desarrollar durante el embarazo ciertas enfermedades propias del mismo. Pero lo más importante es hacer una primera intervención preconcepcional. Es decir, en este caso, los internistas y el ginecólogo, que son, bueno, los internistas somos los médicos del adulto, pues verificar el desarrollo sano de la mujer. Hay que diagnosticar las enfermedades en edad pregestacional para hacer control de las mismas y preparar a la mujer para llevar de mejor manera su embarazo. Además, es importante hacer consejos médicos multidisciplinarios donde podamos establecer los planes de trabajo antes y durante el embarazo y, por supuesto, planificar la vacunación en edad fértil, que es una de las cosas más importantes como método de prevención de enfermedades y más aún entra en vigencia en esta pandemia del SARS-CoV-2. El consejo preconcepcional lo plantea el Colegio Americano de Médicos
pues una ventaja que nos permitiría clasificar a las mujeres en 4 grandes grupos, el momento de poderlas estadiar y verificar los factores de riesgo durante el embarazo. Entonces, el grupo uno sería aquellas mujeres que no tienen absolutamente ningún riesgo de desarrollar ninguna enfermedad ni de tener ninguna complicación. El grupo 2 son mujeres sanas como tal, pero que tienen riesgos importantes en la primera línea familiar. El grupo 3 son mujeres que ya tienen diagnóstico de enfermedades crónicas que puedan o no estar complicadas. Es decir, en el grupo 3 incluimos a las mujeres con patologías médicas. Y en el grupo 4, mujeres con antecedentes de complicaciones obstétricas. Entonces vemos que lo ideal en estas discusiones preconcepcionales que deberían llevarse frecuentemente, pues ver cuál es el peso ideal de esta mujer y llevar a ese IMC ideal antes de quedar embarazada o lo más cercano a ello. Estimular a la cesación tabáquica en caso de que esté el hábito de fumar. Por supuesto, identificar si es un usuario de drogas e intervenirlo. El verificar el consumo de alcohol y cafeína, a qué se dedica, cuáles son los riesgos laborales, ocupacionales, cuáles son las características inmunes y de enfermedades en esta mujer, la edad materna y qué riesgos indirectos o directos pueda tener con respecto a la edad materna y el momento de quedar embarazada. Por supuesto, la estabilidad emocional, las características familiares, a dónde se va a llevar a cabo este embarazo y si hay o no enfermedades preexistentes. Porque definitivamente el embarazo requiere cambios tanto anatómicos, fisiológicos, psicológicos, pero también en muchas ocasiones fisiopatológicos para lograr la adaptación ante este nuevo ser extraño que crece en la mujer. Las mujeres con embarazos no planificados está claramente definido que tienen el doble de riesgo de complicarse y los factores de riesgo, tanto cardiovascular y tromboembólico, se calculan diferente en una mujer que no está embarazada, que está en edad reproductiva, que durante el embarazo. Los resultados perinatales dependen completamente de la condición materna. Mientras mejor esté la madre, mejor va a estar el bebé. Y lo importante es llevar a cabo un control de las enfermedades de base en caso de que existiesen con metas bastante estrictas, con un seguimiento importante y muy periódico y estar claro los criterios diagnósticos y que los fármacos pueden ser diferentes durante el embarazo. Es decir, primero tenemos que conocer los cambios fisiológicos normales asociados al embarazo para entonces identificar si se presenta alguna patología, algún síntoma que pueda pertenecer a una patología. Entonces, si conocemos bien los cambios fisiológicos, nos facilita identificar los otros síntomas que puedan estar relacionados con una enfermedad. Y también la indicación de fármacos es completamente diferente durante el embarazo. Si hay ciertos fármacos que no se pueden usar o que deben usarse lo menos posible. Previo a la concepción, por supuesto, ver cómo está la alimentación, el estado ponderal y el ejercicio, porque todo esto afecta directamente a la fertilidad. Y hoy día existen muchos tratamientos de fertilidad, pero una de las primeras intervenciones que hay que hacer es la reducción del IMC. Muchas mujeres que alcanzan o disminuyen de peso con una intervención nutricional adecuada, logran quedar embarazadas y tener un embarazo más controlado. La madre experimenta muchísimas modificaciones fisiológicas y anatómicas que son provocadas por los cambios hormonales, que por supuesto afecta todos los órganos y sistemas, desde dermatológico, piel, sistema cardiovascular, renal, neurológico, absolutamente todos los sistemas. El embarazo, estos cambios fisiológicos precisamente se producen para mantener esta unidad fetoplacentaria durante estos 9 meses, proporcionar el oxígeno y los nutrientes necesarios para que se lleve a cabo este embarazo y con un feliz término. Los cambios fisiológicos son muchísimos, como les comentaba. Cualquier parte que podamos discutir tiene cambios y adaptaciones durante el embarazo. Unas son más evidentes y otras menos evidentes. Una de las modificaciones generales que más conocidas y que más preocupa a la mujer y que, bueno, he visto que en otros puntos en el simposio el día de hoy será tocado a profundidad, pero son precisamente los cambios en el peso corporal. Debemos saber que la mujer embarazada que parte tenemos que saber con qué índice de masa corporal empieza el embarazo
y cómo es la ganancia ponderal en los siguientes trimestres, donde vemos que mujeres con un IMC por encima de 30, ya en rango de obesidad, la ganancia ponderal debe ser menor a los 10 kilos para asegurar menos complicaciones durante el embarazo. Hay una tabla que usamos con mucha frecuencia, que es muy útil, que es una propuesta del Grupo de Investigación de Atalate, es un grupo pues, chileno, que ya hace algún tiempo propusieron esta gráfica y nosotros en Venezuela, no menos en mi caso, la uso mucho, que es donde se ve el índice de masa corporal relacionado con las semanas de gestación. Ubicamos a nuestro paciente en la gráfica y podemos hacer un seguimiento adecuado durante todas las semanas de gestación, vigilar que no nos pase de un IMC a sobrepeso o obesidad y que si, bueno, ya siendo obesa, pues vigilar cómo va la evolución o las de bajo peso, cómo es la ganancia ponderal. Los cambios cardiovasculares, hay muchísimos. El corazón cambia de posición, aumenta de tamaño, tiene un volumen mayor, aumenta la frecuencia cardíaca eh, durante todo el embarazo y, por supuesto, más en trabajo de parto. Hay cambios tanto en la hemodinamia también. Puede haber aumento del primer ruido cardíaco, el mismo se puede desdoblar, puede aparecer un cuarto ruido y soplos que podemos considerar fisiológicos en, siempre y cuando sean sistólicos, ¿no? Creo que ya todos los soplos, si aparece algún soplo diastólico, pues lo consideramos patológico. Donde vemos la línea punteada es el tórax de la gestante, como vemos, se eleva el hemidiafragma, el corazón se horizontaliza, los pulmones, pues a medida que va creciendo el útero, pues tienen menos espacio en el tórax. Y todo esto se produce cambios electrocardiográficos, cambios cardíacos. Y bueno, uno de los cambios que puede provocar Em, algunas cositas es, por ejemplo, el síndrome de supino hipotenso, que odontólogos han tenido y todo profesional de la salud que utiliza procedimientos en camilla por un largo tiempo, porque también lo podemos ver cuando hacemos los ecos obstétricos o algún otro procedimiento de la embarazada, que es el síndrome de supino hipotenso, donde hay una reducción del volumen sanguíneo, pero es por la compresión de la vena cava inferior sobre el útero cuando la mujer se encuentra en posición en decúbito supino. Entonces cae la presión arterial que puede ser hasta del 30% y hay una taquicardia refleja que con una respuesta inadecuada del corazón, lo que produce una disminución transitoria y pequeña del gasto cardíaco, pero que puede llegar a un 5. Esto se produce por la compresión por el útero en la posición de la vena cava y puede ser corregido. Algunas camillas traen una cuña, la llamada cuña de Cardiff, que puede colocarse, o en su defecto, pues colocar una almohadilla, algo que sobreleve para que este útero no comprima la vena cava y se pueda hacer el procedimiento de una manera cómoda y sin complicaciones. Hay muchísimos cambios. Los cambios hematológicos de importancia, bueno, sabemos que se puede producir una disminución de la hemoglobina de manera fisiológica, que es más profunda en el segundo trimestre, es la llamada anemia fisiológica del embarazo. Puede haber un aumento discreto de leucocitos al final del embarazo un poquito más y no está relacionado con infección. Las plaquetas pueden mantenerse igual, pero a medida que avanza el embarazo pueden caer un poco el número total de plaquetas y a un aumento importante del volumen sanguíneo que la puede predisponer a edema agudo de pulmón y sobrecarga hídrica. Con respecto a los factores de coagulación, hay un aumento de todos los factores de coagulación, de los procoagulantes con disminución de la actividad anticoagulante, lo que predispone a nuestra mujer a tener más riesgo de una enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, porque aparte de este cambio en el sistema de coagulación, pues hay unos cambios anatómicos de importancia. Primero se produce una compresión venosa, como ya les comentaba, del útero sobre la vena cava inferior. Eso hace que enlentezca el flujo, el retorno venoso. Aparte de eso, pues hay una disminución del tono mediado por la progesterona y eso hace que el flujo venoso sea más lento, lo que predispone a la enfermedad tromboembólica. Y aparte de eso, por la posición anatómica habitual de la vena ilíaca con respecto a la arteria ilíaca, de la vena izquierda con respecto a la arteria, vemos que hay una compresión que se puede producir, que puede predisponer a trombosis venosas profundas del lado izquierdo por la compresión de la arteria ilíaca derecha sobre la vena.
Desde el punto de vista de endocrinológico, carbohidratos, pues en la embarazada encontramos inicialmente hipoglicemia leve en ayuno al principio del embarazo, que esto hace pues que la mujer inicialmente tenga sensación de desvanecimiento, sensación de ganas de comer, claro, cuando no hay náuseas matutinas. Esto hace que ella se mantenga con más hambre. Luego hace una disminución de la sensibilidad a la insulina, que eso hace que la insulina haga un trabajo menos eficiente, con hiperglicemia postprandial e hiperinsulinemia. Todo esto la predispone, aparte a tendencia a comer más carbohidratos y generalmente pues comida rica en azúcares, lo cual no favorece en nada ni tanto la salud endocrinológica ni tampoco la salud bucal. También hay cambios neuropsicológicos importantes que pueden ir desde insomnio extremo o sueño muy, muy profundo, o sea, más bien o no duermen o duermen demasiado, astemia, cefalea, falla en la memoria, es típico ver que la mujer embarazada se le olvida todo, no sabe dónde deja las llaves, es un poco despistada y suele tener tendencia a la tristeza, con llanto fácil. Pero también puede haber cambios positivos, puede estar alegre, motivada, con positivismo, conformismo, aceptando los síntomas que ya se vienen presentando con el embarazo, porque a medida que va desarrollando el instinto materno, va aceptando poco a poco estos síntomas que se pueden producir como cambios fisiológicos. Hay cambios sensoriales de importancia. El oído disminuye su agudeza en el gusto y perturbaciones caprichosas de la alimentación. Son fisiológicas, existen, que son los famosos antojos, como los llamamos en Venezuela. Hay hiperosmia, con hipersensibilidad y rechazo a ciertos olores. Esto hace que pues, la alimentación pues, se vea afectada también. Y con una disminución ligera de la agudeza en el tacto. En el sistema digestivo es importante recordar que hay tendencia a presentar reflujo gastroesofágico, frecuentemente náuseas, pirosis o ardor esofágico. Tenemos principalmente, o sea, inicialmente una disminución de la secreción ácida, pero con un retardo del vaciamiento. Después ese pH se va modificando, hay un aumento del apetito y la saciedad temprana. Y esto también va acompañado de náuseas y vómitos. En la boca, que forma parte del sistema digestivo, por supuesto, pues hay un incremento, como hay un incremento ya en la producción de ácido gástrico, sobre todo en los horarios matutinos, pues hay una tendencia a caer el pH bucal y con la incompetencia del esfínter gastroesofágico y el reflujo, pues puede haber mayor síntomas extra, o sea, fuera del estómago por el reflujo y bueno, que pueden afectar a la lengua, la cavidad oral en general, dientes, encías, por este reflujo. Desde el punto de vista intestinal, la disminución de los movimientos peristálticos, lo que hace una digestión mucho más lenta. Por aumento de la progesterona y estrógenos a nivel de la encía, pues unido a un aumento de la prostaglandina y los capilares gingivales, pues se hacen mucho más susceptibles a producirse sangrado, sobre todo en el tercer trimestre, sin necesariamente tener una enfermedad en la encía. Por supuesto, si está acompañado, pues otras cosas que ustedes saben más que yo, pero que puede pues predisponer a sangrado, pues se va a presentar con más frecuencia que en una no embarazada. Estos valores, estos niveles de estradiol y progesterona, pues aumentan también la permeabilidad vascular y hacen más susceptible a infecciones orales. Entonces, lo importante es buscar que la mujer tenga un embarazo sano, más que sano, saludable. Y al haber alguna enfermedad preexistente, pues mantenerla controlada, con una vigilancia estricta. Porque cada día, con los avances en la fertilidad asistida y que la edad materna es mucho mayor cada vez más en los embarazos, pues muchas veces encontramos mujeres con patologías que, como hipertensión, diabetes, pacientes con enfermedades oncológicas o enfermedad renal, enfermedades inmunes, lupus, hematoso sistémico, artritis, que cada vez más las vemos embarazadas y que debemos hacer control estricto que muchas veces, la mayoría de las veces llegan a un feliz término. Porque hay enfermedades durante el embarazo que pueden ser propias del embarazo, es decir, que por ejemplo la diabetes gestacional, pero hay unas que pueden debutar en el embarazo, son enfermedades crónicas que quizás estaban allí, más no se habían presentado y ya con el embarazo y todos los cambios hormonales, pues
aparecen por primera vez y se mantienen en esa mujer. Hay otras enfermedades que pueden exacerbarse durante el embarazo y hay otras que por el contrario pueden mejorar, como es por ejemplo el caso de la artritis reumatoide, que generalmente en las mujeres embarazadas los dolores desaparecen y se sienten mucho mejor, con mayor control de la enfermedad. Y hay otras pues que ni empeoran ni mejoran, sino que se mantienen en las mismas condiciones durante el embarazo. Lo importante es saber cuál es la situación de la embarazada, si hay alguna enfermedad, cómo influye esta enfermedad sobre el embarazo y cómo influye el embarazo sobre la enfermedad, y que a su vez cómo ambos factores pueden influir directamente en la salud fetal, donde vemos que son tres partes que se relacionan entre sí, y que un embarazo, si tiene una enfermedad preexistente, pues hay que llevar control estricto de esta enfermedad para que no se exacerbe o que se controle lo mejor posible y para que haya menos repercusiones en el feto. O sea, si hay una enfermedad materna o un embarazo no controlado, pues directamente afectará al feto y viceversa. Entre las condiciones médicas más frecuentes que podemos ver durante el embarazo está la diabetes, hipertensión, obesidad y la enfermedad tromboembólica venosa. Y cada vez más nos enfrentamos a mujeres hipertensas embarazadas. Vemos que de 0,9 a 1,5 de las embarazadas tienen diagnóstico de hipertensión. Ya entre el año 2002 al 2009 se evidenció un aumento de un 67% y los trastornos hipertensivos afectan al 10% de los embarazos, teniendo una probabilidad de 5 o 10 veces mayor de primigestas, pues de tener alguna complicación por hipertensión. La hipertensa embarazada tiene un riesgo elevado de morbilidad y tienen un 5 o 6 veces más riesgo de presentar ictus, edema pulmonar y falla renal. Además, definitivamente el riesgo de estas complicaciones maternas aumenta notablemente, sobre todo en las hipertensas no controladas, que son de alto riesgo. Y las mujeres que además, teniendo hipertensión crónica, que desarrollan una preeclampsia sobreagregada, pues tienen mayores complicaciones y son más susceptibles a hacer isquemia cardíaca y cerebral. Y las mujeres con preeclampsia se ha visto que a largo plazo tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad y de quedar hipertensas, por supuesto. Por eso muchos esfuerzos, tanto en la ginecología obstetricia y en la medicina interna, que nos dedicamos al área de la mujer embarazada, la patología médica del embarazo, pues buscar marcadores precoces, tanto bioquímicos como el BNP, el uso del mapa, monitoreo ambulatorio de presión arterial, para el tratamiento de la hipertensión y seguimiento adecuado. Y bueno, los obstetras utilizan muchísimo el Doppler de la arteria uterina, combinado con el antecedente y la historia materna y ciertos marcadores bioquímicos que ayudan a predecir complicaciones fetales de una manera fantástica. Con respecto a la diabetes tipo 2, que es otra enfermedad que no podemos dejar por fuera, ya desde el 2014 la OMS nos decía que 422 millones de diabéticos en el mundo. En Venezuela, según el estudio que les presenté, el 50% de nuestras mujeres son obesas, prediabéticas o sedentarias, o las tres cosas. Vemos que ya desde el adolescente tiene afecciones directamente el metabolismo de los carbohidratos sobre su salud reproductiva, y que la diabetes y el embarazo pues da efectos tanto para la madre como el feto. En la madre pues la predispone a preeclampsia, parto pretérmino, malformaciones, infecciones puerperales. Aumenta el riesgo tromboembólico sin considerar de por sí las complicaciones propias de la diabetes, como es la nefropatía, la retinopatía, etcétera, que se producen con más frecuencia en un embarazo, una diabética no controlada. Con respecto al niño, los niños pueden tener mayor riesgo de hipoglicemia, hipocalcemia, suelen ser niños macrosómicos, por supuesto, las diabéticas no controladas, estamos conversando. Tienen insuficiencia respiratoria al nacer y son obesos y diabéticos al futuro, tienen un mayor riesgo. Por eso es importantísimo con cualquier mujer diabética, tanto tipo 1 como tipo 2, que desee quedar embarazada, pues tenemos que hacer un seguimiento estricto y la idea sería antes de quedar embarazada, pues tener una hemoglobina glicosilada, que es un método de laboratorio a través del cual podemos predecir cómo se vienen comportando las glicemias 3 meses antes de haber realizado ese estudio. Entonces mantener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Este examen es útil sobre todo pregestacional. Ya durante la gestación pierde validez, pues no tiene la misma interpretación. Sin embargo, pues nos puede
ayudar a seguimiento. Pero no se recomienda de rutina como durante el embarazo. Las glicemias preprandiales se deben mantener por debajo de 180 miligramos por decilitro y esto nos aseguraría menos complicaciones durante el embarazo, tanto para la madre como para el niño. Pacientes con hiperinsulinismo previo, es decir, que tengan prediabetes o ya incluso diabetes tipo 2, que ya vienen usando metformina, se deben mantener durante el embarazo, pues mejora los resultados. Vemos que una de las cosas más importantes a tomar en cuenta que puede dar resultados adversos en estos embarazos, sobre todo para el feto, es la hiperglicemia. De allí la importancia de hacer seguimientos tan estrictos de glicemia, una intervención alimenticia, o sea, un régimen dietético adecuado llevado por expertos. Y bueno, y con esto pueden los resultados ser buenos. En fin, hay que ver cuál es el riesgo cardiovascular, que es una de las cosas más frecuentes que uno ve en la embarazada con alguna enfermedad preexistente. Y ya desde hace algún tiempo se sabe que cualquiera de estas presencias de estas enfermedades o riesgo cardiovascular, como es la hipertensión gestacional o la hipertensa crónica, con enfermedad renal, obesas, diabéticas, la indicación de aspirina se está claramente, ya se sabe que ayuda a prevenir, disminuye el riesgo cardiovascular y genera mejores resultados, que se indique a partir de la semana 12. Ya se sabe que disminuye la preeclampsia, la presencia de preeclampsia, el uso de la aspirina eh, y la restricción de crecimiento intrauterino. Por supuesto, bien indicado en las pacientes que tengan riesgo cardiovascular y que sea indicado después del primer trimestre. Como vemos, un riesgo cardiovascular importante, las tres grandes enfermedades, las más frecuentes que no solamente a la embarazada, a casi toda la humanidad afecta, que es la obesidad, la diabetes y la hipertensión, y que una enfermedad es riesgo de sufrir la otra. El obeso tiene mayor riesgo de ser diabético y a su vez la hipertensión y la diabetes van de la mano. Entonces son tres enfermedades que se relacionan entre sí y una puede ser factor de riesgo de la otra, lo cual es importantísimo intervenirlas. Nuestras adolescentes sabemos que del 10 al 50% tienen deficiencia de ácido fólico y en la época de la adolescencia pues hay una alta demanda de vitamina B12, B6 y ácido fólico que debería ser vigilado y atendido con una alimentación saludable desde la adolescencia para que cuando el momento de la gestación en la adultez pues tengan un mejor desarrollo. Es importante la actividad física, por supuesto, estimular la actividad física antes del embarazo, determinar el nivel real de la actividad física de esa mujer, si es sedentaria, si es inactiva, activa o muy activa. Y bueno, en el caso de que haya quedado embarazada, podemos estimular ciertos ejercicios seguros, como es la natación, caminar, el yoga, que se ha visto, y ejercicios de relajación muy buenos para la embarazada. Ciertos ejercicios de pilates, bien dirigidos, también son de importancia y pueden ayudar mucho a la mujer embarazada. Bueno, los extremos también hay que verlos, si también se trata de más bien todo lo contrario, en vez de ser una sedentaria, una atleta, ejercicio extremo, se ha visto que, bueno, en estos casos se puede producir amenorrea y el trastorno de fertilidad y osteopenia, y bueno, y ahí tendrías que complementarla con calcio, vitamina D y prepararla para el embarazo. Además, este tipo de pacientes, cuando son extremas, atletas de alta competencia, suelen tener una disminución relativa de estrógenos y muchas veces alteraciones del metabolismo energético que también hay que controlar. Entonces, lo importante es llevar un embarazo saludable, lo más importante es la alimentación saludable, estimular pues el ejercicio físico y hacer sus controles regulares. Por supuesto, hacer intervención antes de quedar embarazada, estimular la salud bucal, estimular la salud nutricional, asistir a todas sus consultas preventivas para entonces prepararse un embarazo feliz y sano. Nuestras recomendaciones es, como les digo, hacer una consulta preconcepcional, tanto con internistas que somos los médicos del adulto, su evaluación ginecológica con su médico de ginecología obstetricia, identificar los factores de riesgo antes, los factores de riesgo que pudiera tener esta mujer, e intervenirlos, identificar si hay alguna enfermedad antes del embarazo, antes de que ocurra el embarazo, y controlarla
Y si ocurre una enfermedad luego durante el embarazo, pues también identificarla, diagnosticarla a tiempo y tratarla. En caso de que tenga indicación, pues no olvidar el uso del ácido acetil salicílico cuando se necesita, ya cuando está indicado. Y hay que hacer un seguimiento estricto, tanto clínico y complementario, para en el momento dar un tratamiento acertado y oportuno, tanto farmacológico como no farmacológico. Y de esta manera, pues tendremos embarazadas saludables con bebés saludables. Definitivamente las embarazadas es una población susceptible y que requieren de trabajo en equipo. Muchísimas gracias y aquí están pues mis 3 hijos en consulta con su querida odontopediatra, la doctora Fini. Muchísimas gracias y bueno, gracias por la invitación y siempre pues abierta a participar en cualquier actividad académica. Gracias a la Asociación Venezolana de Odontopediatría y bueno, seguiremos en contacto.